Gobernar a 30 millones de personas que no se parecen en nada y que no se aniquilen entre sí. Hoy te cuento el secreto detrás del sistema que mantuvo la paz y las tensiones ocultas bajo la alfombra. Mientras en Europa quemaban protestantes y en España expulsaban a judíos y musulmanes, los otomanos encontraron una respuesta tan revolucionaria como inesperada. ¿Cuál era su secreto? La respuesta es una obra maestra de ingeniería social de los otomanos. Una política de no intervención forzada, siempre y cuando la lealtad al sultán y el orden fueran garantizados. No era bondad, era inteligencia pura. Imagínate que eres el sultán y tienes que gobernar a 30 millones de personas que hablan idiomas diferentes, rezan a dioses diferentes y tienen tradiciones completamente distintas. Tu primera opción es intentar convertirlos a todos por la fuerza. Tu segunda opción es eliminarlos a todos. Tu tercera opción... Bueno, esa es la que eligieron los otomanos. Está bien, pueden ser diferentes, pero bajo mis reglas. Era como ser el director de la escuela más diversa del mundo. No podías expulsar a la mitad de los estudiantes, pero tampoco podías dejar que hicieran lo que se les ocurriera. Entonces crearon un sistema que era brillante en su simplicidad. Los no musulmanes podían mantener su religión, sus tradiciones y sus comunidades, pero tenían que pagar por el privilegio. Era el impuesto jizya, que básicamente era como una cuota de membresía para seguir siendo cristiano o judío en territorio otomano. Pero espera, dirás, eso suena como discriminación. Y tendrías razón, desde nuestra perspectiva del siglo XXI. Pero comparado con lo que pasaba en el resto del mundo en esa época, era revolucionario. Mientras en España expulsaban a judíos y musulmanes, y en Europa Central quemaban protestantes, los otomanos decían: páganos este impuesto y pueden seguir siendo ustedes mismos. Además, había una compensación. Los no musulmanes no tenían que hacer el servicio militar obligatorio. A detalle, era un impuesto para cada varón adulto no musulmán. No era una opción. El servicio militar era exclusivo para los musulmanes. El pago del jizya era, en efecto, la contrapartida de la protección del Estado otomano y la exención del servicio militar. En resumen, el jizya era un mecanismo fiscal y político que reflejaba la estructura multirreligiosa del Imperio Otomano, pero también la jerarquía entre musulmanes y no musulmanes, hasta que las reformas del siglo XIX promovieron una mayor igualdad entre los súbditos del imperio. Pero aquí tenemos que hacer una pausa importante, porque la realidad era más complicada de lo que parece. Aunque los no musulmanes estaban exentos del servicio militar regular, existía una práctica que contradecía completamente esta regla: el devshirme. Era como un impuesto humano que se cobraba cada cierto tiempo en las comunidades cristianas de los Balcanes y Anatolia. Esta práctica nos recuerda que la tolerancia otomana tenía límites muy claros y a veces brutales. No era benevolencia pura, era un sistema calculado donde la diversidad se permitía, pero siempre bajo las condiciones del poder central. Era tolerancia, pero con asterisco. Pero aquí viene la parte más genial: el sistema millet. Esta palabra turca significa nación o comunidad, y era la estructura que mantenía todo organizado. Cada comunidad religiosa era como un pequeño estado dentro del gran estado. Los griegos ortodoxos tenían su millet, los armenios el suyo, los judíos el suyo. Cada millet tenía su propio líder religioso que actuaba como un CEO espiritual. Resolvía disputas internas, cobraba impuestos, mantenía registros de nacimientos y muertes, y se aseguraba de que su comunidad cumpliera con las reglas otomanas. Era como tener una franquicia de McDonald's. Cada restaurante mantiene los estándares de la marca, pero puede adaptar su menú a los gustos locales. El patriarca griego, el patriarca armenio, el gran rabino. Todos eran como gerentes regionales que reportaban directamente al sultán, pero el cual podía revocar la licencia en cualquier momento. Esta estructura era increíblemente práctica. El gobierno central no tenía que lidiar con millones de individuos, solo con unos pocos líderes comunitarios.
Era outsourcing gubernamental siglos antes de que existiera esa palabra. Pero también tenía sus trampas. Al institucionalizar estas diferencias, los otomanos crearon una sociedad de compartimentos separados. Era como vivir en un edificio de apartamentos donde cada piso tiene sus propias reglas, pero todos pagan renta al mismo propietario. Esto funcionaba, hasta que dejó de funcionar. Porque aunque el sistema Millet minimizaba los conflictos día a día, también impedía que se desarrollara una identidad otomana verdaderamente unificada. Era estabilidad a corto plazo a costa de cohesión a largo plazo. Y ahí está el punto clave. La tolerancia otomana no era perfecta, pero era práctica. No era igualdad, pero tampoco era opresión total. Era un equilibrio delicado que requería constante mantenimiento. Pero como todo equilibrio delicado, tenía sus momentos de crisis. Y esos momentos nos muestran que detrás de esta convivencia aparentemente armoniosa, había tensiones que burbujeaban bajo la superficie, esperando el momento perfecto para explotar. ¿Quieres ver cómo terminó todo? Haz clic en el siguiente video de las pantallas finales y descúbrelo. También otros videos relacionados que te pueden interesar. Y por supuesto, nuestra lista de reproducción sobre el Imperio Otomano. Nos vemos en el próximo video.